Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un delicioso queque de café. Si a usted le gusta el café, este es su día porque va a aprender a hacerlo. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 2 tazas de harina de todo uso, 1 taza de aceite, el de su preferencia, 1 cucharada de polvo de hornear, media cucharada de bicarbonato de soda, 3 cucharaditas de vainilla, 1/4 cucharadita de sal, un poquito de nuez moscada que la voy a rallar cuando vaya a cernir la harina, 4 huevos, 1 taza de leche, la de su preferencia, 1 taza de azúcar morena, especialmente si quiere usa blanca, pero es preferible la morena, 6 cucharadas de café. También voy a preparar la envoltura. Voy a necesitar 1/4 taza de café instantáneo, puede usar descafeinado si gusta, 1 taza de azúcar granulada blanca, 5 onzas de agua helada, la tengo con hielito porque cuando la vaya a batir tiene que estar helada, sprinkle de chocolate. Y como el pastel es el queque es un poco oscuro, lo voy a decorar con hojitas de menta y unas moritas. Antes de empezar a preparar nuestro queque, tenemos que preparar primero nuestros moldes con este desmoldante casero. Recuerde que esta brocha no es de carpintería, es de repostería. Y estos moldes tiene un diámetro de 8 pulgadas y 2 de hondo. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 350. Ahora vamos a preparar el café con leche. De la taza de leche y el café. Puede ser descafeinado, también puede hacerlo colado si quiere. Lo voy a poner en el microwave por 30 segundos. Ya nuestro café con leche ya está listo. Lo reservamos para dentro de un ratito. Ahora lo que vamos a hacer es cernir nuestra harina con los ingredientes secos. Aquí tengo la harina, polvo de hornear, bicarbonato, la sal. Y aquí mismo le voy a agregar la nuez moscada, un poquito. Si la tiene en polvo, puede usar 1/8 de cucharadita. Lo mezclamos un poquito y comenzamos a servirla. Una vez cernida la harina, la reservamos aparte. Y ahora los huevos los vamos a dividir en las claras y las yemas. Entonces aquí voy a dejar las claras y las yemas las pongo en este otro lado, pero recuerden que yo les quito esta venita porque no me gusta este olorcito. Una vez divididos los huevos en claras y yemas, voy a proceder a batir las claras. Si la bato por 3 minutos, le voy a echar cremor tartar para que no se le salga el aire a las claras. Pero lo voy a batir por 6 minutos, el doble, para no usar cremor tartar. Y que el aire no se le salga, que queden bien fuertes esas burbujas. Bueno, ya va a pasar los 6 minutos. Ya vamos a dejar de batir nuestras claras, esperando que no se nos vaya a bajar el aire que le invertimos. Ahora lo reservo aparte para trabajar con las yemas. No necesito lavar las astas. Empiezo a hacerle despacio. Cuando yo la mire que está un poco cremosita, empiezo a echarle el aceite.
despacio y se lo voy agregando. Lo que quiero es integrarlo, ¿verdad? Entonces le bajo la velocidad. Una vez integrado nuestro aceite, que no se vea la diferencia entre el aceite y las yemas, también mezcladitos. Ahora procedemos a echarle el azúcar poco a poco. Recuerde que el azúcar morena es más gruesa, así que para qué perder el tiempo queriéndola deshacer. Le agregamos la vainilla. La integramos bien, que ya no se vea la diferencia entre vainilla y aceite y yema. Una vez mezclada la vainilla, procedemos a echarle, siempre a velocidad baja, a echarle la harina. Recuerde que comenzamos con harina y terminamos con harina, siempre. Le agregamos un poquito de café. Seguimos mezclándolo. Recuerde que tiene que desaparecer la diferencia entre el café y el aceite. Cuando logremos esto, le agregamos otro poquito más de harina. Qué rico que huele esto a café. ¡Ah! Delicioso. Este es nuestro último poquito de café. Recuerde que tiene que estar a la velocidad baja, porque si no se va a encargar de pintar su casa. Madre mía, qué rico que huele esto. Killing me softly. ¡Wow! ¡Qué delicioso! Y le agregamos el último poquito de harina. Tenemos todo bien mezclado. Ahora me aseguro de que las orillas también estén bien integradas. Ahora lo apago. Bueno, ya la mezcla la tenemos lista. Ahora le voy a agregar las claras con movimientos envolventes. Ya sabe, ¿verdad? Lo de abajo para arriba, despacio, para que no se le salga el aire. Ya le eché todas las claras batidas. Podemos ver que ya está bien integrado las claras, las yemas y todos los demás ingredientes. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a verter mi mezcla en los moldes, tratando de que sean partes iguales. Siempre me queda una torta más grande que la otra, pero total, no es ningún concurso, es para comerlo aquí en la casa. Tratamos de quitarle esos hermosos hoyos suizos. Y ready to go. Lo pongo al horno por 35 minutos, pero a los 30 minutos yo lo voy a probar. Ya pasaron los 35 minutos, ahora voy a sacar mis tortas del horno, porque a los 30 minutos lo revisé y quedaba un poco embarradito el tenedor, pero ya, ahora apago la estufa. Perdón, apago el horno. Saco mis tortas. Mis tortitas. Ahora las saco. Miren qué facilidad.
sorry por el escándalo. A Luna no le gusta este escándalo que hago yo. Ahora el otro. De esta forma. Bueno, lo voy a poner aquí porque quiero que se me enfríe rápido. Ahora voy a dejarlo que se me enfríe por 30 minutos. Porque la cobertura, cuando tenga que ponerla, tienen que estar bien fresquitos. Bueno, ya mis tortas ya están frescas. Ahora vamos a preparar la envoltura. Para eso vamos a poner aquí la taza de azúcar, el cuarto taza de café y 5 onzas de agua helada. Creo que están las 5 onzas, un poquitico, un chingo más. Bueno, la agregamos aquí y comenzamos a batirlo por 10 minutos a velocidad fuerte. Bueno, al principio suave, porque si no ya sabes que me va a pintar la casa. Miren el color que tiene. Oscuro, pero poco a poco va a ir cambiando de color. Miren cómo está cambiando de color. Ok, mis amigas y amigos, believe it or not. Miren, aquí está la taza de azúcar, la cuarta taza de café y las 5 onzas de agua. Bueno, ahora vamos a empezar a decorar nuestro queque. Le vamos a poner un poquito de nuestro merengue, rico merengue con sabor a café. Y le ponemos la otra capa así boca abajo, que quede un poquito parejita. Vamos a tratar de decorarlo. A ver qué tal nos queda. La cosa. Qué rico que huele esto. Yo creo que ya está. Yo no sirvo para decorar, pero lo que más me gusta es la torta. Bueno, ahora le rociamos el chocolatillo. Bueno, mis amigos, esta hojita se me marchitó. La voy a guardar para más tarde en una bebidita que haga. Pongo mi menta, mi morita, mi otra morita y lo llevo a la refrigeradora por 2 horas. En 2 horas nos vemos. Amigas y amigos, ya pasaron las 2 horas. Ya vamos a probar nuestro riquísimo queque de café. Pero como está tan caliente, entonces se me estaba derritiendo la mezcla de la cobertura. Entonces ya estaba como haciéndose por un lado el queque. Entonces le hice una trampa con un palillo chino. Lo quebré y se lo metí aquí para que estuviera bien estable las 2 tortas. Entonces Mañas quiere la guerra. Ahora llegó la hora de probar nuestro queque de café. Recuerda que si le gusta el café, aquí hay para darse gusto. Bueno, aquí está nuestra riquísima rebanada de café. Queque de café, mire qué suavecito, qué amplio, ancho, gustoso. Vamos a probarlo, si es cierto.
Sabe a café. Definitivamente. Suavecito. Bien esponjadito. Delicioso. Mis amigos, prepárenlo. Fácil de hacer. Aquí tengo el lustre que me sobró. Voy a preparar una rica bebida. Aquí tengo una taza de leche. Esta es de almendra. La voy a calentar por 30 segundos. Puede calentarla en una ollita también. Y voy a hacer dos bebidas, la que usted vaya a preferir. Puede ser helada o puede ser caliente. La leche la tengo calientita. ¿Qué voy a hacer? Agrego 2 cucharadas de esta mezcla que hice para envolver el queque. Y le agrego la leche caliente. Lo mezclo. Bueno, aquí tengo la bebida caliente. Vamos a probarla. ¡Wow! ¡Qué cremosita! Deliciosa. Pero, si no la quiere caliente, y como es con hielo, entonces le voy a agregar otra cucharadita más. Lo agregamos al vaso. Y aquí tenemos una bebida refrescante. Vamos a ver. Fuera de este mundo. Bueno, mis amigos, esta ricura usted la puede preparar. Solo siga los pasos y es muy fácil de hacer. Los quiero mucho. Disfruten este queque de café y nos vemos en el próximo video. Oh, no olviden suscribirse y activar la campanita para que vean los próximos videos. Los quiero mucho. Y si puede compartirlo, pues ni modo, háganlo. Nos vemos en el próximo video.